noche. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Quién anda del otro lado? ¿Cómo va? Ahí estoy conectando el telefonito y ahí va. Ahí está. Acá tengo la bolsa con los productos. Igual en la miniatura les adelanté un poquito. Les hice un mini spoiler. Ahí está. Ahí me acomodo. Y bueno, ya hice mover todo. Parece que hubiera un sismo. Cada vez que me siento todo. A ver, vamos a poner acá si las puedo leer. Ahí va. No, ahí está. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Me mandaron unos productos de la Manola y quiero compartirlos con ustedes. ¿Se ve y se escucha bien? Hola Catherine, ¿cómo va? Confírmenme si se ve y se escucha, si todo en orden. Así arrancamos nomás. A ver. Saludos de México, me encantan tus videos. Gracias, Catherine. Saludos a México. Sí, se ve y se escucha bien. Genial, Ana, gracias. Hola, Vanessa. Buenas noches. Saludos desde Ciudad de La Plata. Gracias, Vane, por estar siempre presente. Se escucha perfecto, muchas gracias. Rosa Leiva, buenas noches. ¿Cómo estás? Ahí está, ahí acomodo acá y ya las leo mucho mejor. Bueno. ¿Se acuerdan que yo les hice un video? No quiero hacer mucho ruido con esto porque si no va a interferir. ¿Se acuerdan que yo les hice un video hace unos cuantos meses? Cuando estuve en la ciudad de Buenos Aires, o sea, en la capital de Capital Federal, y anduve pasando por 11, por los locales de uñas, y uno de los que más me gustó ha sido la Manola. Ese video tuvo mucho éxito, muchas de ustedes fueron para allá. Entonces, como iban al local y decían que iban de parte de mi canal, que habían visto el video, la gente de la Manola, muy agradecidos, me enviaron productos para que muestre en el canal, para que los muestre con ustedes, porque no solamente son productos de uñas y ya, sino que sacaron ellos su propia línea. Así que bueno, la verdad que me mandaron los productos, yo ya los vi, pero quiero probarlos con ustedes. O sea, como ven, no tengo nada en las uñas, así que nada, me pareció una idea muy copada probarlos en vivo. Yo les dije, todo bárbaro, ustedes mándenme lo que quieran, pero ya saben que yo con mis suscriptoras soy honesta. Si el producto me gusta, lo voy a decir, y si no me gusta, también. Sí, no hay problema, me dijeron, bueno, listo, adentro. Además de su nueva línea de productos, me mandaron otras cositas, así que vamos a empezar por ahí. Yo no podía creer la emoción que me agarró. Miren, primero les voy a mostrar esto que fue maravilloso. A ver, paren que no me dan las manos, se me va a caer todo. No sé si va a dar el ángulo de la cámara, pero como saben, yo no tenía, ahora sí ya tengo. No, creo que no se ve, ¿no? Tendría que poner la cámara más arriba. A ver cómo puedo hacer. A ver. Una apoyamanos con la tela holográfica. O sea, está bomba mil. A ver si lo ponemos así. Uy. ¿Ven? Está épico. Entra a la cabina abajo. Está tremendo. Les voy a sacar una foto después. Así se los muestro. Este apoyamanos lo venden en el local. A ver, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a tratar de... Ay, Dios. No quiero hacer lío y desconectar el vivo. Ahí está. Así lo van a poder apreciar, porque si no, no vale la pena. Miren lo que es. Está buenísimo. Es re duro encima. No sé, yo nunca había tenido un apoyamanos. Y nada, ahora los videos cuando esté ahí se van a ver súper
súper lindos. Me encanta que sea tornasol porque es como que refleja los colores según la luz. No sé, está bárbaro. Estoy enamoradísima de mi nuevo apoyamanos. ¿Ven? Así se ve de costado. El lugar se llama La Manola, Vane. Tengo un video donde, donde les recorro el local, pero igualmente, cuando termine el vivo, yo en la descripción de este vivo les voy a dejar los datos otra vez. Tienen tienda online también, por si quieren pedir. Ya saben que pronto arrancamos con el curso. Antes de... ¿Qué iba a decir? Durante el mes de octubre vamos a arrancar con el curso. Ahora lo voy a sacar porque, nada, tengo que poner la cámara más arriba para que se vea bien. Antes de que termine octubre vamos a arrancar con el curso y La Manola es uno de los patrocinadores del curso, así que con ellos vamos a tener un cupón de descuento especial para ustedes, mis suscriptoras, mis seguidoras, las que sean parte del curso, de mi bella comunidad. Así pueden comprar los productos más económicos aún. Ahí está, y volví a enfocar todo. Y ahora sí, vamos con el resto de las cositas. También me enviaron unas cositas de decoración que están re lindas. Ahora se las muestro. Y otras cosas que no tenían que ver mucho con uñas. Por ejemplo, miren esto, me enviaron una billetera con todo el diseño de uñas. O sea, es genial. No, encima se van a morir de risa, pero yo le había dicho a Fran, mi marido, ¿cómo se llama? Que necesitaba comprarme una billetera porque la mía estaba, vieron que se empiezan a gastar en los bordes de tanto meterlo y sacarlo de la cartera, en la mochila, qué sé yo, y ya estaba toda como comida por acá, y la mía era negra, re aburrida, porque la tenía hace 1000 años, y justo me mandaron esta y es como re genial, así que bueno, la calidad se ve muy piola. El cierre anda bien. Tiene por acá para las moneditas. Y bueno, para muchas tarjetas, billetes, etc. Cuestión, nada, este era un extra porque no es producto de uñas, pero tiene dibujos de uñas. Y bueno, ahora ya sabemos que en La Manola también venden billeteras. Otra cosita que me enviaron que no es de uñas es esta vincha para maquillarse, creo que es, ¿no? Pasa que yo no me maquillo mucho, pero ahora sí quiero maquillarme más, quiero producirme más para el curso, para los videos, para verme un poquito mejor, porque bueno, ustedes saben que cuando hago vivos a esta hora estoy en pijama claramente, pero nada, vamos a tratar de hacerlos un poquito más producidos. Y no es súper tierno, miren, tiene moñito y todo, y es súper suavecita. Así que bueno, esta fue la otra cosita que no es de uñas específicamente. Y ahora sí, me enviaron estos 3 de decoración. Miren estos foils, qué lindos. Tienen muchísima variedad en lo que es decoración y foils. Porque bueno, ya lo he visto y se los hemos... ¡Ay, me encanta no lo había visto tan detalladamente! Este creo que lo tengo. O tengo uno muy parecido, pero creo que le quedaba poco. Este también está muy bueno. La verdad que están todos muy lindos. El animal print también. ¡Ay, este es como un encaje! Piola. Bueno, ya los vamos a estar probando estos. Y este no sé, no veo bien qué es. A ver. Ahí está. A ver si no le da la luz del aro. ¡Ah, es como un escocés! Uy, genial. ¿Se acuerdan que intenté hacerlo y me salió para la mierda? Después... Uy, así que me viene bárbaro tenerlo en foil. Esta deco, que están muy en tendencia. Estos como aritos. Y por acá abajo las tipo concha nácar, que saben que me encantan. Y encima en todos los tonos. Miren, estas son como más... A ver, quiero enfocar bien. Ahí. Estas son como más tornasoladas. Estas son más blanquitas, estas más blanco y negro. Otro color perla. Estas son las típicas. Y esta otra tipo perla, la verdad, bárbaro. Me vienen genial. Y después toda esta deco, que para encapsular es una bomba. En todos los tonos. Así que nada, muchísimas gracias a la gente de La Manola. Estoy súper contenta con todos los regalitos. Pero, eso no es todo, porque ahora viene la parte importante, que es lo que quería compartir con ustedes.
aquí la colección entera, la nueva colección de los esmaltes de la Manola. Miren, ¿ven? ¿Qué dicen? La Manola. Tienen acá toda la descripción. Dice que viene con Big Brush, o sea, con el pincel anchito. Y a ver si se los puedo leer. Dice: secado ultra rápido, larga duración, ultra brillante, cremoso. Son de 2 mililitros. Y acá ya no veo nada, che, paren, tengo que hacer una... Bueno, dice lo que contiene, los ingredientes, bla, 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 que está producido en Argentina. O sea, son industria argentina, no son de China. Y después, ¿qué más dice? No veo un comino. Ay, no veo nada, chicas. No me traje los anteojos. Agitar antes de usar. Este producto no está formulado para el uso en niños. Cerrar el envase después de usarlo y mantenerlo alejado del calor o llama. Bueno, está bien eso lo dice todo. Bien, bueno. Tienen unos colores preciosos. Miren lo que es esto. Estos colores se van a recontra usar este verano. Y quieran o no, tenemos que tener esmaltes tradicionales porque no todas quieren hacerse semipermanente. Incluso los tradicionales también los podemos usar para hacer nail art, los podemos usar para esmaltar sobre un capping. Por ejemplo, ya les conté una vez que a mí me pasaba cuando atendía clientas que los voy a ir sacando mientras les cuento, así tipo story time. Me había pasado que una clienta se venía a hacer capping. Miren este nude, qué precioso. Ahora los vamos a ver todos uno por uno, ¿sí? Venía a hacerse capping, pero me decía que el esmalte con tradicional, porque a ella le gustaba cambiarse de color, ella en su casa, y se lo retiraba rapidito para que no se afecte el capping, y ella se esmaltaba tranca en su casa con los colores que ella quería después. Entonces, bueno, siempre vamos a tener a alguien que quiera esmaltado tradicional. No me acuerdo exactamente el precio que está ahora. Si quieren ahora lo busco y se los digo. Pero me acuerdo que cuando que era un precio muy accesible. Muy buen precio, ¿sí? Ahora yo ya se los busco y les digo cuánto están. Porque no son nada caros. Pero bueno, vamos a chequear ahora la calidad. Los tonos ya vemos que están preciosos. Bueno, el rojo clásico. Miren, con glitter me enviaron estos dos. ¿Qué pasó? Gracias. Miren lo que me trajo mi papi. Están mis papás. Ahí está. Se ve que me están escuchando los gritos que pego cuando hago el vivo. O me están viendo desde el living. No estoy segura. Bueno, miren estos glitter, por favor. Están tremendos. Y no son iguales, ¿eh? Este es más celestito y este es como más blanquito, plateado. No sé cómo explicarles. Ya los vamos a probar. Y bueno, acá este amarillo que también está recontra en tendencia. A mí ya saben que el amarillo mucho no me gusta, pero la verdad es que lo que va a estar este verano es esto. Esto de acá lo van a ver por todos lados. A ver, Gabriela dice, 90 salen esos esmaltes. ¡Ay, lo buscaste, Gaby! ¡Gracias! Amo el amarillo, dice. Bueno, claro, yo amo el rosa. Ah, miren acá. Este sí me gusta más, porque es un amarillo anaranjadito. Este me gusta bastante más. Pero bueno, eso es cuestión de gusto, ya saben, cada una. Bueno, esto es lo que es tonos, ¿sí? Pero ya les digo, ahora los vamos a probar todos. Me voy a poner una uña de cada color y los que no entren los ponemos en muestrario. Pero aparte de eso, tenemos, ¿veis? Porcelana, ¿sí? Una base de porcelana. Y top coat regular también, ¿sí? Miren, el top tiene el conejito de ay, no se ve, cruelty free. Pero los demás no. Pero bueno, el top sí. Ah, y estas dos cositas también lo tienen. Miren. Miren esto. Que muchas se lo hacen casero.
acá ya te lo venden armado. Tratamiento fortalecedor con ajo y limón, que lo que hace esto es ayudarte a crecer tus uñas. Y después tenemos este otro tratamiento que es 8 en 1, pero no llegó a ver si llego a leer. Ahora que me trajeron los anteojos. Che, no veo ni con anteojos, esto no es justo. Bueno, no importa. Ya los vamos a estar poniendo a prueba. Vamos a sacar la bolsa, así tengo más. No me entra en la cámara la cantidad de esmalte que me mandaron. Pero bueno, creo que es toda la colección. No sé si tendrán más. Si encima tienen más, piensen que es su primera colección. Así que seguramente irán sacando más colores después. ¿Qué opinan hasta ahora? Los colores para mí están bárbaros. Díganme qué les parece hasta ahora. A mí, yo estoy enamorada de descuento. Bueno, el nude, ya saben que yo soy la clienta de mierda. Este y este. Estos son hasta ahora mis favoritos. Que este es el glitter que es más tirando a celestito. Vieron que les decía, este es como más plateado o más solo. Y este, ven, ahí se nota un poco más la diferencia. Que este es más celestito. Estos tres para mí son la bomba. Acá abajo dice el tono que es perfecto. Entonces podemos armar el muestrario poniendo el tono y todo. Miren, encima dice que vencen en el 2024. Así que tenemos, chicas, para usarlos una bocha. Bueno. ¿Aplicás esmaltado tradicional? Sí, obvio. De hecho, tengo videos donde les enseño a hacer belleza de manos y esmaltado tradicional. ¿Cómo hacer para que este esmalte dure más tiempo y no se nos salga al otro día? Hay un par de truquitos. Ahora me preparo si quieren. Primero vamos a ver los tonos. Y después, si no se hace muy tarde, me preparo y ya les voy también contando y explicando. Yo creo que en ponerlos en el muestrario no vamos a tardar mucho. Pero lo que yo quiero probar sobre todo, que creo que es algo que nos interesa a todas, sobre todo antes de comprar un producto, es la pigmentación que tenga, ¿no? Así que bueno, a ver, lo que es base, top y los fortalecedores, que son estos dos, o sea, estos cuatro, los voy a correr un cachito porque estos no los voy a poner en el muestrario. Paren, lo que yo quiero ver, que esto obviamente no se los puedo transmitir más que con mi comentario, es si este que dice ajo y limón tiene olor. Así que paren que lo voy a oler. Chan chan. No, genial, no tiene olor a ajo, o sea, como que tiene olor más a esmalte fuerte, sí, pero es olor a esmalte. A mí el olor a esmalte me encanta. ¿Qué quieren que les diga? Ay. Bueno, ahora lo que me falta agarrar entonces son los muestrarios. Que no me jodas que no están acá. Y quedaron en la trailer. Paren. A ver. Uy. Sí, no. No, yo no soy más inteligente porque no me da el tiempo. Se me quedan acá mientras le ponen like y comparten el video, please, ayúdenme. Colaboren con el canal y yo voy a buscar los muestrarios y en un segundo estoy acá. Mientras tanto, pongan like, dale que veo ahí la cantidad de like que hay. Pongan like, ahí vengo. Acá estoy con los muestrarios. Chan chan. A ver. Bueno, acá tenemos un montón.
Ahora sí, me voy a sentar. Bien, subieron los likes, pero podrían subir un poco más, che. Gracias, gracias, gracias por colaborar, por ayudarme a compartir. Son lo más ustedes. Bueno, a ver, ¿con cuál empezamos? A ver, yo no sé si ordenarlos. O bueno, ya fue, voy probando de una. ¿Con qué tono quieren que empiece? 23, 31, 14, 11, 19. No los voy a ordenar porque me voy a volver loca. ¿Qué tono empiezo? Cuéntenme. Vamos a empezar con los amarillos. Que por acá Gaby dijo que le encantaba el amarillo. Vamos a darle el gusto. Y... ¿dónde están mis fibras? Ah, ahí. Porque vamos a ir anotando el número que es cada uno. Porque si no después, ¿cómo lo reconozco? Aparte así ustedes... si les gusta alguno en especial, pueden sacar captura del numerito que le pongo. A ver, un indeleble. Chan, 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 chan. Indeleble negro nunca tengo, pero tengo de todos los colores. A ver, mira, no sé, a ver. Vamos con el violeta. Ahí va. Supongo que ese se va a ver bien. Hace poco comencé con mi curso de manicura y practicar. Me encantan tus videos. Gracias, Luz, un besito y espero que te vaya muy muy bien en este bello mundo de las uñas. Ordena por color pero no por número. Bueno, a ver. No, acá es como que no sé dónde poner estos dos. Acá tenemos los de glitter. Bueno, ahí más o menos entre tonos están un poco ordenados como para... Este supongo que es onda Vía Láctea, ¿no? Pareciera. Bueno, y negro. Entonces, vamos a empezar, dijimos, con los amarillos. A lo que yo tendría que tener acá es un lugar para ir poniéndolos, porque estos se tienen que secar al aire. Vamos a hacer lugar por acá. Este es el 21. Ahí está, vamos a escribirle así nomás. Vamos a ver, este es el tono 21. Ahí se ve. A ver qué tal, a ver qué ondis. ¿Estoy enfocando? Sí. Ahí va. Es súper neón, súper neón. Bueno, de pigmentación venimos bien, ¿eh? Miren, una mano bastante finita. Y ya se cubrió casi todo. Sí, se cubrió bastante bien. Esto en la segunda explota. Está tremendo. Vamos a cerrarlo. Ahí les muestro de cerquita. Muy buena onda. O sea, a pesar de que no me gusta el amarillo. Bueno, este lo vamos a poner por acá. Yo los voy a ir ordenando acá, más allá de que ustedes lo vean así paraditos. Así me acuerdo en qué orden los voy poniendo, ¿sí? Y los voy acostando. Así se van secando. Después le damos una segunda mano y ya supongo que si todos tienen la pigmentación de este primero, chao, con una sola mano, con dos manos, perdón, ¿cómo se llama? Va a ser más que suficiente. Qué lindos colores, acá esperando el video del jueves. Elizabeth, ¿qué video del jueves? Oh.
Erika dice, se ve borroso, ¿a alguien más le pasa? Es la primera vez que te veo en vivo, estoy iniciando con semipermanente. Sabes que le pinté a mi mamá, pero no le dura más de una semana, se pone sin ácido. Algo que tienen sus uñas es que tienen rayas verticales muy marcadas, será por eso. Bueno, vamos por parte. Hola Paola. Erika. Si lo ves borroso, fíjate que hay un cosito de donde puedes ver la calidad. Ah, el de mundo de las uñas, el de uñas por el mundo, sí, no, pero es el viernes, no el jueves, es los viernes. Ahora después vamos a hablar de eso también. Lo del tema de por qué se le salen a tu mamá, hay que ver cómo estás preparando la uña natural y si quizás tu mamá tiene hiperhidrosis o alguna cuestión hormonal y quizás necesite primer con ácido o el primer sin ácido que estás usando, no sé qué marca es. Hay muchos variantes, muchos factores. Pero escribe por Instagram y lo charlamos más en profundidad. Bueno, este es el tono 22. No sé si vieron la publicación que hice el otro día. El día viernes, mientras voy probando, yo les voy contando. El día viernes estuvimos en vivo con otras colegas de distintas partes del mundo que también tienen canal de YouTube de uñas, obvio. Y estuvimos charlando sobre uñas. Fue la primera emisión, el primer programa. Vamos a hacer este programa los días viernes, una vez por semana. Hay distintos horarios, ¿por qué? Porque somos todas de distintas partes del mundo. Imagínense nuestro horario en Argentina, el horario para Male, que es de España, las chicas que son de México y de Estados Unidos, son diferentes horarios. Entonces va a ser una emisión en cada canal y así vamos a ir rotando. Miren qué bonito este también. Y bastante cubritivo, el 22 también. Este es un amarillo más normal, no tan neón. Entonces vamos a... el pasado viernes transmitimos desde el canal de mi amiga Andy, el canal V Corta Nails. Probablemente ya lo hayan escuchado porque con ella hemos realizado distintas colaboraciones. Este es el tono número 20. Es como más naranjita. Se los muestro. Y el viernes de esta semana, que empieza ahora, mañana, toca en mi canal. Así que probablemente a ustedes les llegue la notificación. Pero lo que yo les quería comentar es que se pasen por el canal de Andy, vean la transmisión que ya pasó, porque ahí estamos haciendo un sorteo de unos mix de acrílico que fuimos haciendo en vivo. ¿Y qué sucede? El sorteo es en su canal, pero lo vamos a sortear en el mío, ¿sí? Es decir, en la emisión pasada, para los que estuvieron ahí y los que lo vean hasta el viernes, pueden participar. Pero el sorteo se realiza en mi canal, entonces tienen tiempo todavía de sumarse a este nuevo proyecto que vamos a realizar todos los viernes. Ay, no le escribí el número. 20. Ahí va. Lo que vamos a estar haciendo básicamente en los distintos programas, en las distintas emisiones, es, conectarnos todas juntas, charlar, contar story times, que ustedes nos hagan preguntas, vamos a comentar sobre los distintos productos y marcas en los distintos países, y vamos a ir viendo cómo sigue todo, vamos a hacer retos, va a estar divertido. Mira, ahí Vane les cuenta, Vane estuvo presente en esa transmisión y dice, estuvo linda. Este verdecito es el número 23, vamos a ponerle acá 23, así que nada, las quería invitar si se quieren sumar a ese nuevo proyecto. Vamos con este verde. Este sí me gusta. Porque es un neón, pero... no, o sea, es como tirando a neón, pero es más manzana. No es del verde oscuro, fluo, oscuro normal. Es clarito. Este me gusta, me gusta, me gusta. Imagínense,
en unos días ya empieza la época de bronceado con las uñas de este color bomba. Eso es lo que tienen los colores así neón brillantes. Cuando estamos bronceaditas queda épico. Sí, muy lindo está este 23. A ver, les pregunta, no escuché si los... Sí, son esmaltes tradicionales. Luniski. Sí, son del local de La Manola, de la marca, bueno, acá no se ve bien, de la marca La Manola, y tienen 2 locales en 11, sí. Pero también tienen tienda online. Él dice, sí, yo lo vi el vivo el viernes y me encantó el proyecto que han pensado las 5. Ay, qué bueno que les guste. Porque nosotras lo hacemos, nada, por diversión, para ustedes, para entretenernos entre todas, para traerles cosas nuevas y además regalitos, ¿por qué no? Obviamente. Así que bueno. Ahí vamos con el 26, que es uno de los que les marqué como mi favorito. Que no sé todavía, porque como no lo probé, pero se acuerdan que les dije, estos dos y el glitter celestito, yo creo que son los que más voy a usar en mí por lo menos. Entonces, este es el 26, se los muestro acá, es como un verde agua. Lo que estoy notando es que, no sé si es porque el tip es transparente, pero miren, se ve como... justo dije que era mi favorito, qué lástima. No, pero bueno, en una segunda capa yo creo que se va a notar mejor. Pero ven que se ve como medio blancuzco. Vamos a esperar a la segunda capa. No quiero decir nada antes de tiempo. Podía pasar, podía pasar. Bueno, vamos con este. También está muy lindo. Es como un celeste lila. Vamos a verlo acá. Lo que yo no estoy haciendo, que decía en la indicación, era agitar antes de usar. La piba nunca podía seguir una regla. Ah, este es el número 31, el lila. A ver, este si ven ya está de entrada más pigmentado. Muy lindo este también, ¿eh? A las que les gustan los colores suaves, claritos, está precioso. Y vamos una capita nomás. Vamos a ponerlo en orden, que dije 31. Ahí va el 31. Ahí las leo. Ya me está tapando los esmaltes los comentarios. A ver. Vane dice, aprovecha a pasear este fin de largo con esos tonos. Sí, estaría, ¿no? Ahí por la costa. Bueno, este es el 29. Vamos a agitarlo. Vamos a hacer las cosas como dice la indicación, che. No leí el comentario, Eri, perdón. Sí te escribí lista. Ay, ¿cuándo me escribiste? Perdón. Es que tengo bastantes mensajes. Les juro que trato de contestar lo más rápido que puedo. Uso uno de Cherimoya, preparo la uña sin cortar cutícula, pero limpio bien la piel muerta, después paso la lima por la superficie para sacar el brillo, limpio con alcohol, primer sin ácido y después la base de mask. Bueno, nada, probá o con otra base o con otro primer. Porque quizás, ya te digo, tu mamá necesita algo diferente por el tipo de uña que tiene. Este es el tono 29. Vamos a probarlo. En el curso vamos a ver todos los tipos de uñas y en cada caso
qué es lo que conviene usar para que cuando les lleguen determinadas uñas a su mesa de trabajo no tengan tanta duda de qué es lo que deberían usar y así evitar lo mayor posible el desprendimiento. Obviamente sí puede pasar, está tremendo este tono, esperen, paren todo, miren lo que es esto. ¿Y saben algo que me súper está gustando? A ver, ¿cómo lo digo? Bueno, yo dije que iba a ser sincera. La cosa es así, cuando vi por primera vez la brocha, me pareció medio chongui, como que no me iba a gustar. De hecho, cuando voy esmaltando, pareciera como que dejaba marcas. Pasan 2 segundos, literal 2 segundos, y esto se autonivela. Es increíble. ¿Ven que quedó súper lisito? Ojalá se aprecie en la cámara. Y le tenía mucho miedo al tipo de brocha. Y la verdad que no sé si es que es bueno que el esmalte se autonivela, no sé si es que al final la brocha no es que es mala, sino que cuando tenemos algo medio desconocido le tomamos miedito. Acá hay otro azul que es más eléctrico. También este tono se va a usar un montón. La verdad que la repegaron con... Yo creo que se asesoraron bien. Esto es opinión mía, ¿eh? No es por tirarle flores ni nada, pero realmente estuve investigando sobre los colores que se van a usar esta temporada, este 2020, este 21-22 y demás. Y la repegaron con los colores. Yo creo que sí, si se van a lanzar a hacer una línea, primero se asesoran, ¿no? Pero lo hicieron muy bien porque los colores están bárbaros. Ay, ¿se ve mal? Fíjense si no es la calidad de ustedes, chicas. Fíjense acá, miren. ¿Todas lo ven mal o algunas? Acá hay 3 puntitos. Tocan esos 3 puntitos y acá pueden elegir la calidad. Yo lo tengo puesto en calidad baja para que no me gaste el propio internet con el que transmito y lo veo para leer sus comentarios. Pero acá ustedes pueden elegir la calidad de imagen más alta. Tocan ahí y les cambia la calidad. Hola Priscila, ¿todo bien? Ahí Aldana te está diciendo, Erika, que si toma una medicación es muy probable que se le salga, entonces primer con ácido, eso es cierto. Si tiene tiroides, algún desequilibrio hormonal. ¿Se vio mal en algunas partes? Yo lo veo pixelado. Ay, no sé, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Avísenme si ahora se ve mejor. Mientras yo voy escribiendo el numerito nomás en los unielos como para ir adelantando. Porque la verdad que se los quiero mostrar que lo vean bien. Como fuera de foco. A ver, me voy a parar. A ver si veo desde acá arriba qué es lo que está sucediendo. ¿Ahí se ve bien? ¿O lo ven pixelado? Es todo un tema esto de transmitir detalles. No es lo mismo, vieron, cuando uno hace un vivo mostrando su cara y hablando y listo, que si se ve pixelado, la verdad que mucho no afecta. Pero cuando queremos mostrar algo así en detalle, la verdad que es complicado que enfoque bien, porque no es lo mismo un video grabado que... Alguien te está consumiendo internet a la par, capaz por eso baja la calidad. Mamá, deja de ver mi vivo. Puede ser, puede ser. Cambié la calidad pero se ve mal. A mí se me ve mal también hace rato. Mami. Usa tus datos, no mi wifi. Ahí gritó ya va. A ver. ¿Quieren que saque el fondo? Lo saco, no hay problema. La mesa está medio
chongui, pero bueno, todo sea para que vean mejor. Listo. A ver, capaz ahí vamos a ver, vamos, ¿qué es esto? Esto fue de cuando estaba marcando dónde enfocaba para grabar. Me muero. Quedó la washi tape. Ya fue. Bueno, ahí estamos. ¿Qué opinan? ¿Se ve mejor ahora? ¿Ya cambió? ¿Va mejor? ¿Saben lo que puede ser también? No mi propio internet, sino el internet en general. Porque imagínense que yo vivo en la costa y que estamos en fin de largo. Está repleta de gente en la ciudad y todos los eneros, por ejemplo, en verano, pasa esto. Baja la calidad del internet porque al que está acostumbrado en el año a tener, cuando viene todo el turismo, se consume mucho más internet y bueno, se complica. Igual internet anda mal en todos lados, dice Vane, sí, claro. Y encima si le sumás la cantidad de gente, bueno, díganme si se ve mejor. ¿Se ve mejor así sigo probando los colores? Mientras me responden voy a ir dándoles la segunda mano a los que ya pusimos. Que bueno, de última, en un ratito, cuando se vea mejor ya lo verán. Pero como para no quedarme sin hacer nada, ¿viste? Chon, chon. Tremenda pigmentación tienen, ¿eh? Finalmente. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Bueno, sigo entonces. Entonces estábamos con este que era el número 28. Un azul eléctrico. Tremendo color también. Como les decía, se van a usar todos los tonos eléctricos, fuertes, llamativos. Obviamente los pasteles también, porque bueno, como que nunca pasan de moda. Y en verano, bueno, se usan mucho. Pero todos los que son así tonos fuertes y eléctricos, y los neón y demás, a full. Incluso en la ropa también, no solo en las uñas. Miren esto, es una sola capa. Y miren cómo cubre, están increíbles. Después, bueno, habría que evaluar. Ya les digo, me voy a esmaltar y les voy a mostrar más o menos cuánto duran. Con una actividad hogareña normal, digamos, de casa. Vamos con esta fila, los nude. Y ya después tenemos acá rojos y demás y el negro. Se ve con más resolución desde el celu que la compu. Wow, eso depende, claro, eso ya depende de tu internet. Porque siempre los celulares agarran mejor internet que las compu. No sé por qué, no me preguntes el por qué. Este es el tono número 4. Es un nude súper clarito, muy lindo. Ay, se me cayó un pelo. Ahí va, 4. Este no sé qué tanto va a cubrir, pero para hacer unas francesitas creo que sería épico. Sí, recontra. Es ideal para un French este. Para un French más rosado. Porque también tenemos uno que me parece... Esto es un Via Láctea rosado. Ya les digo, con la segunda lo van a ver mucho mejor porque... ¡Uy! Yo lo rompí. Porque tiene que quedar como el envase, lógicamente, ¿no? Ahí va. No, mentira, no lo rompí. Este, el otro que les marqué como que seguro lo voy a estar usando, es el 9. Ahí tenemos.
Este, ven, sí, ya es un color más fuerte. Claro, el otro es más para hacer unas francesitas, un Vía Láctea ahí muy lindo. Ay, me pinté el dedo. Bueno, cosas que pasan. No se preocupen que si cuando después, si quieren ver la repetición y también se ve, yo después voy a chequear si estas partes cuando ya quede el vivo guardado, si se ven mal, nada, esto lo grabo rápido, digamos, o sea, sin tanto bla bla y editándolo para que sea un video más apetecible. ¿Qué cara? ¿Está pasando un avión o un helicóptero? Pero no saben hace cuántos meses que no se escucha un helicóptero o un avión, no sé qué onda. Bueno, miren qué belleza. El que les dije que seguro era mi favorito, la verdad. Claramente me veo usando este tono, miren. Es un nude muy mi estilo. Ay, ¿se está viendo mejor? Bueno, entonces el avión o helicóptero que pasó a darnos más señal. Vamos con los rosas. A ver, este es el 11. Sí, se ve bien, genial, qué emoción. Ya me estaba poniendo mal. La verdad que ustedes saben que yo le pongo onda, pero estar de este lado, saber que ustedes están ahí esperando ver algo copado y no poder ofrecerles una mejor transmisión es agotador. Porque es como que hay veces que no depende de mí, que no depende de mi internet y no puedo hacer nada y es como, bueno. Este es un poco más traslúcido, me da la sensación. O que va a necesitar dos manitos. O, a ver, si le pongo un poquito más de producto. Tampoco hay que hacer capas sobre gruesas, ¿no? Es preferible esperar que seque bien. Total, ahí dice secado rápido. Después tendríamos que hacer una prueba que si quieren la hago yo. Después, ¿ven cómo ahí las rayas se van autonivelando después? Genial. Bueno, a medida que van pasando unos segundos es como que se va haciendo como una película. Tendríamos que hacer una prueba de tiempo, a ver cuánto es realmente el secado rápido. Este es el tono 13, que es el más neón. Este es más fucsia, ¿ven la diferencia? ¿Se nota la diferencia? Igual ahora cuando los pasemos acá, acá seguro se nota un poco más. Este es bien fucsia y este es más como un rosa neón, ¿no? El tono 13 y el tono 14. Entonces vamos con el 13. Se los muestro acá. Ahí se ve mejor. Y vamos a esmaltarlo. También este capa. A ver si. A todos le vamos a poner 2, ¿sí? Para que quede. Se ve bastante completo igual, ¿eh? Fue mi sensación de primer momento. Con el 14, igual ya les digo, a todos le vamos a poner 2 para mostrárselos en igualdad de condiciones. Vieron que hay esmaltes que por ahí necesitan 3 o 4 capas y no terminan de pigmentar. La verdad que es un 1000 cuando la segunda o la primera capa ya pigmenta un montón. Ahí va a ver, este es más fluo. Súper. Sí, es un rosa muy Barbie, es verdad. Pero súper lindo. Vamos con el tono 19, que es el anaranjado.
Vamos a agitarlo un poquito. Y ya ven, va quedando por ahí. Ahí yo los tengo secándose. Ah, no se los mostré, bueno, ahí les muestro de cerquita. Y acá vamos a aplicarlo. Este color, o sea, no hablo como producto, porque como producto más o menos ya me estoy dando cuenta que están muy buenos. Hay que ver, ya les digo, durabilidad y demás, ¿sí? Pero como pigmentado está buenísimo. Pero este no sé si es un color que yo usaría. O sí, no sé. Dudo. Bueno, vamos a esperar a que se seque y después le daremos otra capita. Ahora vamos con los rojos. Este es el rojo clásico y este es un toquecito más oscuro. A mí me gusta más este. No sé. Pero ya veré. Son el número 15. Y el otro es el 16. Vamos con el 15. Se los muestro. Este es como más translúcido. ¿Saben qué se me ocurre? O sea, se van a morir de risa, pero con estos que con una sola capa son así medio translúcidos, si hacemos uñas esculpidas en clear, ¿sí? En transparente, y le damos una mini capita de esto, dejamos que seque bien y después encapsulamos. Ven que es translúcido. Bueno, por ahí no se nota tanto en la cámara, pero a ver si le da la luz. Ahí, si le da la luz, ven que se ve translúcido. Podríamos lograr un efecto jelly incluso. Habría que probarlo también. Otro día lo vamos a poner a prueba eso. Ahora vamos con este que es el 16. Vamos a agitarlo. Les muestro. Ven, este es un rojo que sí usaría. Yo no soy mucho de las uñas rojas, pero prefiero este que el anterior. Pero eso es mi gusto personal. La verdad que los tonos que nunca uso son ni rojo ni amarillo. No sé por qué, les tengo como cosita. ¿Qué dije que era? El 16. Vamos a agregárselo antes de que me olvide. Vamos a ponerlo por acá. Y ahora nos quedan estos 4. Claro, bien, este es el tono 1, que es el negro. Este es el 2, que debe ser el blanco, no es que era Vía Láctea. El que debe ser estilo Vía Láctea, más allá del rosadito, yo creo que la base esta, que dice base de porcelana, debe ser translúcida. Pero bueno, después lo podemos probar también. Entonces, vamos con el número 1, que dijimos que era el negro. Es muy importante ver la pigmentación del negro, porque ya me ha pasado más de una vez de comprar un esmalte negro, sea tradicional o no tradicional, o sea, o semipermanente, y que no cubra nada, así que, ay, por favor, que cubra bien. Al menos en 2 capas, sí, eso es lo único que pido. No te digo que a la primera cubra perfecto. Bueno, ahora, hasta ahora viene translúcido. A ver. Bueno, vamos a darle tiempo a que seque y a la segunda capa. Hasta ahora ven que viene translúcido, se puede apreciar. No, ¿qué?
Se me dio vuelta, chicas. Miren. ¿Dónde está? Ahí no se llega a ver. Bueno, está acá la mancha. No te puedo creer. Justo el que me interesaba saber. Bueno, lo voy a apoyar despacito, que no se me dé vuelta. Ahí está. A ver el blanco, ¿qué tal? ¿Qué ondis? El blanco es el tono 2. Y sí, es blanco, no es Vía Láctea, ¿ven? Es un blanco bien pigmentado bien lechosito. Que con 2 manitos debe quedar increíble. También, obviamente, el blanco y todos los tonos fuertes. Y el blanco cuando estás bronceada es un 1000. Consejito para el verano. Bueno, ahí tenemos ese. Ahí ya estaríamos con lo que son los tonos. Solamente nos faltan los de glitter, que son el tono 34 y 35. Vamos a poner acá 34 y 35. Este es el 34. Vamos a agitar y vamos a ver qué tal. Miren cómo sale la brochita, con un montón. Espero que también se esmalte así, porque vieron que a veces los de glitter no nos quedan muy saturados. Ay, sí, sí, qué emoción, al fin. Amo cuando hacen bien las cosas. Uno da toquecitos y ya está. Miren, belleza. Imagínense si esto está sobre otro tono de color y encima, por ejemplo, si le ponemos 2 capitas de glitter, bomba. Ya les digo, era el más celestito. Y ahora vamos con este otro que a mí me da la sensación que los destellos son más grandes. Sí. Sí, no era solo mi sensación, sino que capaz es menos saturado, ojo, pero son más grandes. Ven, como que se esparce más. Hay que darle así como unos toquecitos y estirar para que se vayan quedando. En forma de aplicar este tipo de esmaltes con glitter grandes. Ahí ven que va quedando más saturado. Está súper lindo, me encantó. Me encantó. Lo que podemos hacer, como les decía, es probar. Bueno, el top coat no lo voy a probar en un uñero, pero me gustaría ver el tono de la base. Más allá de que es base y que es para usar de base, me gustaría ver qué tono tiene. ¿Ven que es como un blanco traslúcido? Sí. Sí, ven, ahí se nota. Sí, es como un blanco traslúcido. No es totalmente transparente, pero está bien porque dice base porcelana, ¿no? Pero para quedarme segura, quería chequear eso. Bien, ahora, al primero que probamos, que era el tono 21, yo ya le di 2 manos. Y miren qué bien que cubrió. Puedo darle 3, pero ya sería capricho. Yo realmente ahí lo dejaría. Vamos a ir poniéndolos. A ver, quiero ver cómo hacer para ir poniéndolos todos y que ustedes los puedan ir viendo. Ahora vamos a darle una segunda mano al 22. Uy, se le escapó, se le voló un glitter ahí de otra cosa. Pero fíjense, esto tiene una sola mano. Así que vamos a ponerle la segunda para que quede aún mejor.
Y ahí ya después, a ver, lo ponemos así. Ahí. Ahora toca al naranjita, que era el tono 20. Miren, una mano era así. Vamos con la segunda. Este es como un color durazno. Ese sería el color. Sí, sí, es bien durazno. Hermoso. La verdad que es una bomba. Ay, qué emoción. Tengo un montón de esmaltes nuevos. Bueno, después tenemos el verde tipo manzana, que era, bueno, que es el 23. Lo mismo, vamos a darle la segunda capita. Ah, tremendo. Ya hice lío, ya hice lío. No, 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 por favor. Ahí está. Nunca podía hacer algo bien. Ah, ¿se acuerdan de este que dije que me daba cosita? Porque miren cómo quedó. Vamos a agitarlo, cosa que no había hecho. Y ahí va. Dale, dale, dale. Y la segunda capa. No, ¿para qué dije que iba a ser mi favorito? Ya lo quemé. Hasta ahora es el único que no me viene funcionando como me gustaría. Es como celeste, o sea. Yo en el frasco lo veo más tirando a verde agua. No sé si seré yo. No está feo, pero me parece que este tono es el único hasta ahora que me parece que necesita 3 capas, chicas. No sé, capaz yo estoy daltónica. Bueno, a ver, ahora viene el 31, que era el como el lila. Ahí vamos. Este está hermoso, este seguro que lo voy a usar. Me encanta cómo me quedan, a mí por lo menos, las uñas en este tono. Me súper gustan. Este o no estoy bronceada, este es un tono que me encanta usar. Lo mismo que el nude. A ver. Ahora es el turno de la segunda capa del 29. ¿Sí? ¿Se ve cortado? Oh. ¿Todos lo ven cortado, chicas? Díganme por fin. Ahí vamos con este. Miren qué belleza. Sí, se está viendo mal otra vez. Oh. Bueno, vamos a bancar un poquito mientras yo le doy la segunda manito. Y ya les digo, después les voy a subir foto de esto. Yo ahora voy a ir con el tono 28. Esperemos que se arregle rápido esta vez. El 28 era el azul eléctrico. Pero quédense tranquilas que les voy a subir. Les voy a subir, ya está. Ya lo digo, lo voy a hacer. Otro video donde les muestro bien a detalle. Porque, como les decía, no es lo mismo transmitir en vivo que simplemente grabar. Se graba con mucha más calidad. ¿Ven? Ahí va. Espero que se vea. Se graba con mucha más calidad. Yo le puedo poner zoom, le puedo acomodar cosas y qué sé yo. Y así ustedes pueden apreciarlo mejor. Nada, lo voy a hacer porque me da cosita que se queden con la imagen pixelada, che. No es justo. Ah, este 4 era el que era... ahí se ve mejor, genial, ya nos quedamos. Bárbaro.
Este era el que era tipo Vía Láctea, que es muy lindo para Vía Láctea. Ya les digo, rosadito. También tengan en cuenta los que son así más translúcidos, como este, el tipo justamente Vía Láctea, que este tono va va no a cambiar, pero bueno, sí, se va a ver distinta la tonalidad según sobre qué uña la apliquemos. Si la uña es más rosada, probablemente se vea un poco más rosado, más allá de darle 2 o 3 capas o lo que sea. Miren lo que acabo de hacer. No, tremendo, soy una genia total. Bueno, más allá de si le damos... No, encima no lo puedo arreglar. 2 o 3 capitas va a variar según lo que tengamos debajo. Yo estoy haciendo ahora sobre los cosos estos que son transparentes. Entonces, digamos que el color es más neutral en estos cositos. Ya no sé dónde poner. Ahí vamos a correr los glitters. Ahora le toca el turno al mi nude favorito, este. ¿Se ve mejor? Genial, genial. Me alegro. Porque me pone... Bueno, ya les dije cómo me pone. Nerviosa. Este la verdad que está hermoso. Este me encanta. Ya en la primera capa se veía precioso. Miren. Miren lo que es esto. Declarado uno de mis favoritos. A ver si puedo hacer un poquito de lugar acá. Ahí, así los voy poniendo acá. Ay, estaba abierto, qué gila. Ahí va. Bueno, ahora turno de el 11, que es este, rosadito. Son tradicionales, Lunia. Después lo pueden ver desde el principio si quieren. ¿Saben qué noto con este? Que es como un tono... Recién me doy cuenta, miren. Es como un rosa perlado, ¿eh? El acabado es perlado. Miren cuándo me vengo a dar cuenta. Bueno, capaz porque justamente en la segunda capa es que se nota mejor el color. Es un rosita perlado, me encanta. De los otros no, me parece que ninguno hasta ahora es perlado. No sé si se llega a apreciar en... Capaz que sí, en la cámara, pero es... ¿Qué toqué? Acá también lo toqué. Pero es perlado, re lindo. Mirá vos, no me había dado cuenta de eso. Bueno, vamos con el 13, que había quedado medio traslúcido. Y se acuerdan que el envase por lo menos era muy parecido al 14, pero al final el 14 era mucho más neón. Así que acá vamos con el 13. Ya está pigmenta un poco más, pero sigue siendo un tono medio translúcido, ¿o no? Ah, no dije nada, olvídense lo que dije. Ya está, ya en esta cubre bien. Ay. Bueno, ya no me va a alcanzar la cámara. Yo los voy a ir apoyando acá, pero me parece que ya no los van a ver. Igual quedan pocos. A ver, ahora vamos, sí, con el fucsia este tipo neón, que era el 14. Este está bárbaro, para las que les gustan los colores neones. Está increíble. Tremendo. Sí, está bárbaro, Gaby, el 14. Mira, está tremendo. Mira la diferencia con el 13. Pará, ahí. Bueno, igual ven los números. Ahí se ven los dos. Este es como más rosa Barbie. Y este es como bien fuerte neón. Ahora vamos con este que es el 19. Que era el que pensé que me iba a re gustar. Y cuando lo puse, la verdad que no.
Acá tenemos el 19. Que claro, en el envase yo lo veo más salmón. Y cuando lo pongo acá en el uñero, lo veo muy naranja. Y no sé, no me termina de gustar. No es feo color, pero yo hablo de lo que yo usaría, ¿no? No estoy diciendo que no me guste el esmalte en sí, sino que no me lo pondría yo. Pero bueno, la clienta lo pida, ¿no? ¿Cuál era? El 15, a ver, ¿cuál era? Uf, color glitter. Me quedó tipo jelly. Sigue quedando, bueno, lo mismo que dije con el otro y después pasó un segundo y me sorprendió y acá pasó lo mismo. Iba a decir otra vez, sigue quedando, sí son tradicionales, sigue quedando, ¿cómo se llama? Iba a decir sigue quedando translúcido y al final no. Bueno, ahora sí, el 16, que era el tono de rojo que me gustaba un poco más. A ver cómo queda con la segunda, porque la primera no cubrió mucho. Sí, ahí va. Es otra cosa, che. Ahora sí. Ahora sí está lindo. A ver, lo cerramos por acá y se los muestro. ¿Ven? El que les hice recién, que les decía que quedaba tipo jelly, pero al final no. Es este, el de recién, y este es el último que hice. Yo me quedo con este, pero bueno. Son tonos muy parecidos. Y finalmente nos queda blanco, negro y glitter. A ver el negro, que se acuerdan que les dije. Que ojalá cubra bien. Y este ya quedó medio gris. A ver en la segunda. Porque con lo difícil que es esmaltar negro. Y encima tener que hacerle muchas capas. Es como un estrés demasiado profundo. Ahí vamos a darle unos segunditos a que nivele. Y ahí ya va cubriendo bastante mejor, miren. Ahora sí. Es otra cosa. Muy bueno. Ya me lo pondría. Lo voy a poner por acá. No sé si va a entrar. Y quedamos en el blanco. A ver, otra capita del blanco y ya estamos. Porque sí, cubre re bien en la segunda. La primera la verdad quedó medio vía láctea, ¿eh? Lo bueno es que es un blanco potente, pero no es ese tono estilo liquid paper que es medio chocho, para no decir otra cosa. ¿Ven? Es un lindo blanco. No es un blanco... ¿cuál es la palabra sin decir una mala palabra? Le voy a dar otra capa de los glitter porque también los quiero ver ultra saturados. Quiero ver cómo queda con dos capas. Este es el 35, que era el más saturadito y más tipo plateado. A ver, vamos a aplicarle ahí más glitter. Hermoso, me encantó. Y ya les digo, imagínenselo, esto sería así si no tuviéramos ningún color de base. Pero también se lo tienen que imaginar si lo pusiéramos sobre otro color. Porque eso es una práctica muy común. Y ahora vamos con este que era el 34, que es el que tiene un tono un poco más azulado, o celeste, como les guste llamarlo. Ahí va. Que este tiene los glitter más chiquititos. El otro tenía como más grandes. Ahí estamos. Entonces así quedan los dos tipos de glitter. Ven, este es más chiquitito y estos son más grandes. Muy bueno.
Ahora, la cuestión es que habría que aplicarle el top coat a todos los tonos. Pero ¿qué pasa? Yo no estoy segura todavía. A ver, este es el que primero esmaltamos hace 1000 años. Esto, sí, claramente está súper seco. ¿Ven? Yo le paso. No hay que hacer esto claramente, pero bueno, para mostrarles a ustedes. Y está súper, súper seco. Entonces, vamos a probar si cambia algo con el top coat. Porque muchas veces no aplican top coat sobre el esmalte tradicional. Y este se opaca, se quiebra, etc. Entonces, al igual que en un esmaltado semipermanente, en un esmaltado tradicional es importante preparar la uña natural, poner base, aplicar el color, secar entre capa y capa y por último, como corresponde, aplicar su brillo final, top coat sellador, como quieran llamarlo. Me cansé de hablar. Entonces, sí podemos notar diferencia entre un tono que, ahora fíjense, no estamos hablando del tono, ¿sí? Pero fíjense el acabado. Bueno, no sé si en la cámara se llega a notar, pero el acabado que tiene uno que tiene el top coat y uno que no. Creo que sí lo pueden observar. Me gustaría mostrarles más detalle, pero no sé si... Además, fíjense, si por ejemplo acá, a ver, esto ya es demasiado detalle, ¿no? Pero uno cuando se va perfeccionando va viendo, justamente va perfeccionando el ojo. Ven que ahí se ve como una rayita que quedó de el mismo pincelado, ¿sí? Ahí. Cuando yo aplico el top coat, esas rayitas no es que desaparecen, pero es como que se nivelan más, ¿sí? Se nivelan mejor. Esta también tenía de esas y ahora ya parece que no tuviera. Entonces, por eso es importante también en el esmaltado tradicional aplicar el top coat como corresponde. ¿Qué marcas son? Bueno, para las que recién llegan, pueden hacer chu, 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 corren para atrás y se ven todo el vivo. Porque son un montón de colores. Son marca La Manola, como dice en el título del video. Acá lo dice. Es la nueva línea que sacó La Manola. La Manola es un local de insumos de uñas que está en 11, tiene 2 locales y tienda online. Y además son sponsors de mi curso que empezamos este mes de octubre. Así que van a tener cupón de descuento para poder comprar los esmaltes que quieran, toda la línea de La Manola, el apoyamanos o lo que ustedes quieran de todos los productos que venden, porque ya les digo, venden su propia línea, pero además venden productos de otras marcas también. De hecho, en mi canal tienen un video donde en el mes de mayo, creo que fue de junio, no me acuerdo ya, hicimos todo un recorrido por el local. Bueno, si se nota entonces, perfecto. Se nota que poniéndole top coat queda mucho más brillante, ¿bien? A ver, este ya se secó, sí que era mi fab. Quiero ver cómo queda finalmente con el top coat. ¿Qué pasa? Si esto no está seco, yo voy a barrer el color, ¿sí? Y voy a manchar la brocha. Y si yo meto la brocha manchada en el recipiente, en el frasco, contamino todo el frasco. Entonces, mejor tener cuidado. Ahora sí, con su brillo final, claramente este es un tono que usaría. Usaría la mayoría en realidad, menos, ya les digo, los amarillos y los rojos, pero por una cuestión de que a mí no me gustan. Pero después los otros los voy a usar todos. Bueno, ¿qué era el otro? Yo quería ver una tercera capa en este tipo de Vía Láctea, que es el número 4. Ahí va. Sí, va quedando más rosado. Se va pareciendo más al del frasco en sí, ¿ven? Se va pareciendo más,
Pero ya les digo, como es un tono Vía Láctea, mi idea, o sea, mi parecer, lo que yo pienso, mi opinión, es que cuando lo apliquemos sobre una uña natural, se va a ver un toquecito más fuerte, un toquecito más rosado. Pero bueno, ya lo vamos a estar viendo porque ya les voy a mostrar. No quiero spoilearles nada, pero pueden ver la diferencia, como les digo, entre ponerle el top coat y no. Importante, estos también hay que ponerlos a prueba. Tratamientos fortalecedores. Este dice 8 en 1. Tengo que averiguar bien qué es y contarles. Y este que dice con ajo y limón, que bueno, ya sabemos que cuando le ponen estos frasquitos ajo y limón es para hacer crecer más las uñas, que crezcan más rápido. No, vale, son marca La Manola. Esa marca que vos decís es otra. Tengo esmaltes de esa otra marca, pero en este caso estamos viendo los de La Manola. Así que bueno, ahí va. Bueno, mis niñas, les agradezco un montón por haberme acompañado hasta acá. Probablemente mañana me esté conectando en vivo nuevamente porque también me llegaron productos de otra marca. Así que últimamente o posteriormente voy a tener que hacer muchos videos. Así que bueno, las espero para seguir compartiendo estas reseñas de productos. Gracias y nos vemos mañana o pasado con otras reseñas de otros productos. Chau, chau.